En el siglo XV, los europeos descubrieron América. Lo llamaron el Nuevo Mundo. Pero aunque esas tierras habían sido hasta entonces desconocidas para Europa, no eran nuevas y tenían una larga y prestigiosa historia. Los pueblos indígenas que habitaban esas tierras no habían tenido contacto con el mundo exterior. Su vida era sedentaria, pero aprendieron a construir y levantaron pueblos y ciudades. Se organizaron en sociedades cada vez más complejas, inventaron formas de gobierno, desarrollaron conceptos sobre el universo y la vida, y crearon religiones. Aunque algunos pueblos apenas han dejado trazas de su existencia, otros han dejado magníficos legados que dan testimonio de la grandeza de esos mundos perdidos. Los mayas, los aztecas y los incas ilustraron la historia de todo un continente. Mayas, aztecas e incas. Después del descubrimiento, el siglo XVI vivió el mito de las ciudades doradas, que despertó la codicia de muchos conquistadores españoles que vieron a América como el dorado y la oportunidad de hacer fortuna. La conquista fue violenta. En pocos años cayeron los imperios Inca y Azteca, y con ellos terminó su mundo. El extraordinario crecimiento de esas civilizaciones fue brutalmente interrumpida. En el siglo XIX y a principios del XX, el redescubrimiento de esos mundos animó a nuevas exploraciones y aventuras. Arriesgando sus vidas, los exploradores se adentraron en tierras desconocidas y trajeron a su vuelta extraordinarios relatos. En medio de la jungla, detrás de montañas inexpugnables, se hallan inmensas ciudades abandonadas, increíbles civilizaciones anteriores a la llegada del hombre blanco al continente americano. Los nativos no eran los salvajes que la gente creía. Los majestuosos restos dan testimonio de un alto nivel de desarrollo y un totalmente insospechado grado de sofisticación. Emergieron dos grupos claramente distintos. Desde el 3500 a.C., los Andes vieron florecer varias grandes civilizaciones. Los nazcas, la cultura tiahuanaco y finalmente los incas, que fundaron un inmenso imperio en el siglo XV. Los mayas y los aztecas pertenecen a las civilizaciones de América Central y compartieron una cultura común alrededor del 2500 a.C. La civilización maya se desarrolló primero en los bosques de Guatemala y Chiapas entre el 250 y el 300 a.C., alcanzando su apogeo en el siglo VIII. Culto y refinado, el pueblo maya edificó ciudades imponentes, dominadas por templos y palacios. Estamos en Tikal, la ciudad maya más grande y poderosa, en la región selvática de Petén, en Guatemala. Tikal alberga los templos más altos construidos durante la era maya, y el más alto de ellos alcanzaba los 70 metros. Las ruinas que podemos admirar hoy reflejan pobremente todo el esplendor de la antigua ciudad. Una reconstrucción de la Plaza Mayor de Tikal nos permite descubrir una ciudad donde dominaba el color rojo. En sus primeros trabajos de investigación, los científicos intentaron comprender el propósito de esos templos con forma de pirámide. No estaban dedicados necesariamente a los dioses. Algunos se construían para gloria y adoración a los reyes. En la década de 1950, en el fondo de este túnel, los arqueólogos descubrieron una cámara funeraria.
En el interior estaba el esqueleto de un hombre, cubierto con joyas de jade, símbolo maya de la inmortalidad. Era la tumba del rey Asau Chancahui, que gobernó Tikal hasta el 734 después de Cristo. Igual que los faraones egipcios, los reyes mayas eran enterrados en pirámides y organizaban su propio culto. El rey era la figura que gobernaba la ciudad desde que era elegido y actuaba política y militarmente. Pero al mismo tiempo, y durante el período clásico, era todopoderoso, el líder espiritual de la comunidad y su territorio. La vida urbana era considerada un reflejo del mundo cósmico, donde el equilibrio y la armonía estaban garantizados por un rey con el estatus de divinidad. La arquitectura tenía por objetivo impresionar e inspirar miedo. El rey era sagrado, y su historia se inscribía en la mitología. El día de su ascensión al trono era el sol de la mañana, emergiendo de la tierra y elevándose en el aire. A su muerte, se convertía en el sol poniente adoptando la forma de un jaguar, hundiéndose en el interior de la tierra. Esas leyendas están ligadas a los ciclos del tiempo. Los mayas eran grandes observadores del cielo y los movimientos celestiales. En Chichén Itzá, una ciudad del Yucatán, hay un monumento particularmente interesante, un observatorio astronómico con una vista del cielo de 360 grados. El arqueólogo Ed Van Haar de la Universidad de Austin, Texas, especialista en la cultura maya, ha estudiado este notable monumento que revela el extraordinario conocimiento que los sacerdotes mayas tenían de los ciclos de tiempo. Esto se usaba para trazar una línea con los ángulos interiores y exteriores de la ventana. Alineándolos así, el sol entraba de este a oeste en el momento del equinoccio, lo que ocurre exactamente hoy. Si nos movemos 27 grados, estamos enfocados directamente al lugar por donde Venus sale en el punto más septentrional del horizonte. Los sacerdotes mayas rastreaban el cielo incansablemente, intentando descifrar en las estrellas el destino del hombre y predecir las fechas de batallas y coronaciones. No es un sistema de observación disparatado. Lo que hace es observar los eventos actuales y del pasado para imaginar qué puede deparar el futuro e integrar todos esos eventos en ciclos, porque para ellos el tiempo, como para otros pueblos de Centroamérica, está dividido en ciclos, algunos de los cuales se repiten, y que el tiempo dejará de correr algún día. Y por eso es necesario tener una visión clara de todos esos eventos, particularmente los nocturnos, porque pueden decirnos el futuro. El universo está sujeto a eventos cíclicos, condicionados por fuerzas bondadosas o malvadas, en fechas favorables o desfavorables. Pero este amplio conocimiento de los ciclos también tiene una aplicación práctica para los agricultores. Los astrónomos pueden decirles cuándo plantar, cuándo cosechar y qué trabajos deben hacerse. Todo en su sociedad depende de los ciclos. Hoy, los descendientes de los mayas emplean técnicas de talar y quemar. Durante la estación seca encienden hogueras y limpian zonas cultivables de la jungla sin ningún tipo de herramientas, y usan las cenizas para fertilizar el suelo.
El maíz ha sido el alimento básico en estas regiones de Centroamérica durante varios miles de años. Empezó a cultivarse aquí hace unos 5.000 años. Originalmente, la planta solo producía unas pequeñas panuchas, que daban unos cuantos granos. Seleccionando y cruzando los granos más grandes y mejor formados, los pueblos de la zona consiguieron el maíz que conocemos hoy. El pueblo maya se definía a sí mismo como hijo del maíz. Sus leyendas cuentan que los dioses crearon el primer hombre de pasta de maíz. La presencia de estas familias en nuestros días, en lugares donde vivieron 70.000 antepasados suyos, presenta varias preguntas. ¿Cómo vivía la antigua población maya en grandes comunidades, en un ambiente natural en el que hoy solo pueden sobrevivir pequeños grupos? Los cultivos en las áreas quemadas provocan un problema. El suelo se agota rápidamente porque no es fértil por mucho tiempo. Los mayas dominaban varias técnicas de cultivo que daban mejor rendimiento que las de hoy, pero también tenían limitaciones. En el siglo VIII, las ciudades mayas estaban en plena expansión. La creciente población excedía de sus capacidades de producción y hubo periodos de hambruna. Al mismo tiempo, las ciudades mayas tenían que enfrentarse a otro problema, este ligado a su organización. Su mundo estaba unificado a nivel cultural, pero no político. Unas 70 ciudades, cada una con su propio rey, rivalizaban constantemente. Tikal y Calakmul libraban feroces batallas por la supremacía. El sistema era muy activo, inteligente y muy eficiente, pero en ciertos casos era potencialmente frágil. Una fragilidad debida a la inseguridad y a los continuos conflictos. Indudablemente, algunas ciudades desaparecieron porque se mataron unos a otros. Otros lugares fueron invadidos por agresores extranjeros y los habitantes no tuvieron tiempo de escapar o llevarse sus posesiones más valiosas. En sus primeras investigaciones, los científicos creyeron, un poco inocentemente, que se trataba de un pueblo pacífico. Hoy saben que no era así. Al contrario, los mayas estaban frecuentemente en guerra. Se descubrió por primera vez en 1946, en el sitio de Bonampak, en el estado de Chiapas, donde aún quedan algunos de los magníficos frescos de los mayas. Representan al rey Chan Muan, que gobernó Bonampak a finales del siglo VIII. Estas pinturas muestran la hostilidad endémica que dividía el territorio maya en múltiples reinos rivales, cada uno de ellos intentando extender su área de influencia, afianzar su poder político y aumentar su riqueza. En un contexto de pobres recursos, esas luchas fratricidas precipitaron su decadencia. A partir del siglo IX no volvieron a esculpirse nuevas estelas y no se construyeron más monumentos. Muchos lugares muestran signos de conflictos y destrucción. Su mundo cayó y desapareció en pocos años.